Hola, hola desde Barcelona, soy Jean Romero, soy Head of Planning en Ogilvy, en la agencia aquí en Cataluña, y estoy acabando de ser el presidente de la APG España. Digo que estoy acabando de ser porque estamos en proceso electoral, yo no me presento y supongo que cuando venga a Guatemala ya va a ser presidente otra persona, eso espero. Voy a estar ahí los días 17 y 18 de marzo impartiendo dos cursos que me ha invitado a impartir la UGAP. Gracias UGAP por invitarme, me hace muchísima ilusión. Los dos cursos son Estrategia para Creativos y Estrategia para Cuentas. Alguien puede preguntarse, oye, ¿y el curso por qué no es Estrategia para Estrategas? Pues precisamente porque el curso los dos cursos están creados desde la fuerte creencia de que la estrategia no es patrimonio de unos tipos llamados planners, sino que la estrategia es algo transversal en el proceso de creación publicitaria, que por lo tanto los creativos y los cuentas tienen que tener esa lógica en sus cabezas. Por lo tanto, el objetivo que tienen los dos cursos es complementar aquellas dinámicas de trabajo que tenéis cada uno en vuestros departamentos con esta lógica estratégica que os permita hacer vuestro trabajo mejor, porque cualquier trabajo en una agencia de publicidad creo yo que tiene que ser por un lado creativo y por otro estratégico. La estrategia no es más que un conjunto de decisiones que permiten llegar a un fin transformando una realidad, y si una estrategia es eso, todos los que estamos ahí bien tenemos que saber de ella, ¿no? El curso, ya os digo yo, que va a ser divertido y ameno, porque no vamos a trabajar con lenguaje marketingiano y de brand management aburrido. A mí me gusta hacer estos dos cursos con post-its, es decir, con un lenguaje muy simplificador. De hecho, esto de la estrategia, seamos sinceros, lo complicamos mucho más de lo que es. Y con post-it se puede contar, entender y ya está. Incluso se puede trabajar con ellos. Yo soy un gran utilizador de post-its. Pues nada, esto es una invitación. Espero veros ahí. Me hace mucha ilusión ir a Guatemala 17 y 18 de marzo. Hasta entonces, chao, gracias.